Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah les acompañen. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Narró Uthman ibn Affan, que Allah esté complacido con él, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y se lo enseña a los demás. Bienvenidos a esta nueva temporada de vuestro programa Recita el Corán. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min ittaba'a hudahum wa istanna bi sunnatihim ila yawmiddin. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, el Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a esta nueva temporada de vuestro programa Recita el Corán. Esta, inshallah, es la tercera temporada de este espacio en el cual estudiábamos, ¿no?, las reglas de la recitación, las reglas básicas de la recitación del Sagrado Corán. Este año, inshallah, no nos vamos a limitar, en esta temporada no nos vamos a limitar simplemente a las reglas de recitación, sino vamos a adentrarnos en ciencias del Sagrado Corán, en otras técnicas relacionadas con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, para meditar más la palabra de Allah, para asimilar sus enseñanzas, para aprender de su conocimiento, para adquirir ese conocimiento de esa fuente inagotable que es la palabra sagrada de Allah. Vamos a tratar los aspectos de las ciencias del Corán, ulum al-Corán, preceptos básicos. Vamos a hablar de la exégesis, del tafsir, de la interpretación, de la traducción del Sagrado Corán, de la historia, de la recopilación del Sagrado Corán, de ciertos aspectos importantes a la hora de meditar la palabra de Allah y, por supuesto, el apartado fundamental que es la puerta a la meditación es la recitación del Sagrado Corán, aprender cómo recitar de la mejor manera, de la manera correcta, tal y como nos enseñó nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, todo ello por la importancia de la palabra de Allah, el libro sagrado en nuestra religión, el libro sagrado para nosotros los musulmanes. Le debemos de tener ese gran aprecio y esa gran estima, ¿no? No es un libro cualquiera, es la palabra de Allah, es nuestra constitución, es nuestra guía, es nuestra fuente de conocimiento, fuente de espiritualidad, de jurisprudencia, de todos los aspectos importantes de nuestra vida están en el Sagrado Corán, y como musulmanes debemos de aprender el Sagrado Corán, enseñarlo, aprender cómo se recita y luego enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como hemos empezado nuestro programa, y debe ser nuestro lema, inshallah ta'ala, para siempre: el mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y se lo enseña a los demás. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Cuando dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, el mejor de vosotros, es en todos los aspectos. Que si quieres destacar en esta vida, tienes que dedicar tiempo al Sagrado Corán, tienes que aprender el Sagrado Corán, profundizar en su conocimiento, porque toda la bendición, toda la misericordia, toda la luz, toda la guía, todo el criterio está en la palabra de Allah, y aquella persona que se va a alejar de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala no tendrá ese éxito, no tendrá esa guía, no tendrá esa misericordia. Y si quieres aprender el conocimiento islámico, es inevitable empezar por la fuente principal. La fuente principal del conocimiento islámico es el Sagrado Corán, el que abarca todos los otros conocimientos y todas las otras enseñanzas y todas las otras técnicas y especialidades. Sin el Sagrado Corán no podemos adquirir conocimiento islámico. Por eso es muy importante, inshallah ta'ala, que reflexionemos este apartado, y este programa viene, inshallah ta'ala, a fomentar esa cultura, la cultura de la recitación del Sagrado Corán, la cultura de la lectura del Sagrado Corán, pero no es simplemente una lectura superficial, sino que profundiza en los significados, que medita, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como comentaremos inshallah, uno de los objetivos de la revelación no es simplemente la recitación, sino es la meditación. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Un libro bendito que le fue revelado a nuestro profeta con el fin de meditar sus aleas y que reflexionen los dotados de intelecto, como nos dice Allah en el Sagrado Corán. La recitación es la puerta, la recitación correcta, la lectura correcta nos ayuda, nos abre la puerta a la meditación, a la reflexión, a la interpretación correcta del Sagrado Corán, y en sí es una
adoración, como hemos comentado y como comentaremos inshallah ta'ala. Insistiremos en los aspectos básicos, profundizando más en algunas cuestiones de la recitación, pero este año inshallah, en esta temporada bi'idhnillahi ta'ala, con la ayuda y la gracia de Allah, trataremos aspectos importantes que son necesarios, y prueba de ello pues la realidad de los musulmanes, y sobre todo hablando de nuestro contexto occidental y de nuestras nuevas generaciones que no entienden mucho el Sagrado Corán, no asimilan sus bases, no entienden los contextos históricos, no saben dónde acudir para entender y para comprender, ¿no?, el significado de las aleas, el contexto histórico de ciertos pasajes, de ciertos textos jurídicos, las causas de revelación, la interpretación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cuáles son las obras fidedignas que tenemos que tener como referencia a la hora de interpretar el Sagrado Corán, cómo tratar con la traducción, cuáles son las condiciones para aceptar las traducciones del Sagrado Corán, etcétera, y son aspectos muy importantes que recomiendo a todos mis hermanos inshallah ta'ala, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala ayuda para que acierte en el planteamiento de esas cuestiones. Hoy hablaremos de qué es lo que es el Sagrado Corán en términos básicos, y también trataremos las virtudes que son incalculables, pero simplemente las virtudes de la recitación del Sagrado Corán. ¿Qué es el Corán? ¿Qué es el Sagrado Corán? Cuando hablamos de este libro sagrado, este noble libro, este libro generoso, esta fuente de conocimiento, esta palabra sagrada, esa palabra divina, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el Sagrado Corán para los musulmanes y cómo debemos de presentarlo a los demás a la hora de hablar? El Corán es un libro litúrgico que simplemente sirve para recitarlo y hacer plegarias y hacer recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, y en sí esa recitación es una obra de bien que nos cuenta como una recompensa, que nos aporta recompensa, hasanat, etc., o es algo más que un texto escrito, que un texto recitado. Es algo más que un libro que tenemos ahí como amuleto, como bendición en nuestras librerías o en las estanterías de nuestras vitrinas. No, es algo más sagrado, es algo en torno al cual gira todo el Islam, ¿no? Es la última revelación, la última palabra de Dios a toda la humanidad y a toda la creación. Por lo tanto, es algo muy importante. Y todo el conocimiento islámico, todos los preceptos islámicos, toda la filosofía islámica de los preceptos, de la parte espiritual, de la parte de trato, de la parte de la relación con Allah y la relación con el universo y la relación con el ser humano, toda viene incluida en esa palabra divina. Vamos a ver una definición resumida de ciertos aspectos del Sagrado Corán. El Corán es el mensaje de Allah, Dios, a toda la humanidad, y es un sistema divino y sabio que responde a todas las necesidades de la vida humana y trata todos sus problemas en sus diferentes aspectos: espiritual, racional, fisiológico, saludable, social, económico y político. Establece las bases sobre las cuales los seres humanos deben construir lo que se adapta a sus exigencias a lo largo de las diferentes épocas. Es un sistema válido para todos los tiempos y todos los lugares. Allah ha prometido su protección y ha prescrito su salvaguardia de cualquier manipulación o alteración, a diferencia de otros libros sagrados, y ha hecho que su mensaje trascienda de los seres humanos a los genios y desafió a quien sea que pueda aportar algo similar. Nos tenemos que quedar con que es el mensaje de Allah, el mensaje de Dios para toda la humanidad, sin diferencia. Aunque es un texto en árabe, pero ese texto, la esencia de ese texto es emitida y es revelada a toda la humanidad. Es un sistema de valores, sistema de leyes, códigos, recomendaciones que responden a las necesidades de la humanidad en los diferentes contextos espaciotemporales, para responder a esas exigencias de sus realidades, sus contextos, y aportarles un sistema de vida, porque cuando hablamos del Islam, el Islam no es simplemente una religión que se constituye de una parte espiritual y unas prácticas rituales en templos y en centros de culto. No, es un sistema de vida, es un modelo de vida, es un régimen de vida que
trata todos los aspectos necesarios en la vida humana, aspectos sociales, políticos, económicos, bélicos, nacionales, internacionales, internos, externos, fisiológicos, corporales, etc. Trata todos los aspectos que necesita el ser humano. Dios nos ha creado y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que se adapta a nuestras exigencias y qué es lo que responde a nuestras necesidades en las diferentes situaciones y en las diferentes épocas. Cuando decimos que es el último mensaje de Dios a la humanidad, significa que no hay más revelación. Y cuando decimos también que es un sistema que abarca todos los aspectos de la vida, estamos hablando de una palabra universal y estamos hablando también de un sistema que responde a todas las necesidades del ser humano y trata todos los aspectos importantes de la vida. Por lo tanto, nos aporta un estilo de vida, una forma de vida, un código completo para llevar a cabo nuestra vida de la mejor manera. Y cuando también hablamos de que es una palabra protegida por Dios, protegida por Allah subhanahu wa ta'ala de la manipulación, de la alteración, de la tergiversación, de cualquier manipulación por parte del ser humano, por quien sea, tenemos la seguridad de que es la palabra divina. Hablaremos, inshallah ta'ala, del concepto de la revelación, de Zahirat al-Wahy, el fenómeno de la revelación, cómo recibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la revelación del Sagrado Corán y cómo nos llegó el Sagrado Corán. Este libro que tengo en mi mano es la misma palabra que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo podemos demostrar y argumentar que eso es así, que eso es cierto? Podemos hablar, inshallah ta'ala, en algún capítulo, y lo haremos, de la historia de la revelación y de la recopilación del Sagrado Corán. Y cuál es el sistema, cuáles son las vías que han dado forma a esa protección, como veremos posteriormente. Por lo tanto, el libro sagrado de los musulmanes y el mensaje de Dios para toda la humanidad es el Sagrado Corán. Tiene muchísima importancia para nosotros, es una palabra sagrada, es una palabra muy estimada, muy valorada y muy querida, porque es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. El único que los musulmanes hoy en día lamentablemente no tratamos bien con el Sagrado Corán, no nos hemos acercado mucho al Sagrado Corán, por eso se ven esas deficiencias y esas carencias en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones, en nuestra manera de presentar el Islam, porque si tuviésemos presente la esencia de la palabra de Allah en nuestras vidas, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando hoy en día. Lo que hemos visto es una definición general, resumida, que habla de aspectos básicos de la palabra de Allah. Ahora vamos a ver la definición jurídica, ¿no? Al-Ta'rif al-Tawqifi o al-Istilahi, ¿no? La definición convencional. El Corán es la palabra de Allah que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, descendida sobre el corazón de Muhammad, la paz sea con él, cuya recitación es un acto de adoración y cuyas suras, los capítulos, son un desafío. Es la palabra de Allah, por lo tanto no es formulada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es inventada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no son ideas del profeta ni palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como pueden decir algunos que lo ha inventado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, es palabra de Dios, palabra de Allah, que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como fueron reveladas otras escrituras a otros profetas, como lo fue la Biblia para Moisés, el Evangelio para Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos, como fue el libro de David, Az-Zabur, y también las tablas de Abraham y Moisés alayhi salam. Las otras escrituras que son mencionadas en el Sagrado Corán, y luego las que no fueron mencionadas en el Sagrado Corán. Sabemos que muchos profetas han recibido el mensaje de Allah, han recibido palabra de Allah, han recibido la revelación de Allah, y uno de ellos es el sello de los profetas, Khatimul Anbiya wal Mursalin, el último de los enviados, que es nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es una revelación de Allah al profeta, la palabra de Allah, con todos sus detalles, con todos sus mínimos detalles, con el significado y la escritura, cuya recitación es un acto de adoración. Eso es una virtud del Sagrado Corán y es algo específico del Sagrado Corán. Cuando recitamos las palabras del profeta no es un acto de adoración. Por lo tanto, la recitación aquí recobra importancia y por eso tiene sus reglas, tiene su forma, tiene sus límites, porque es un acto de adoración. A la hora de recitar la palabra de Allah no estamos recitando cualquier palabra. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iri khalqihi".
el valor de la palabra de Allah en comparación con cualquier otra palabra es el mismo valor de Allah en comparación con sus criaturas. No hay comparación. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala no se le puede equiparar, no se le puede comparar con cualquier otra palabra. Por eso su recitación en sí es un acto de adoración. Pero para que ese acto de adoración sea correcto y que nos aporte esa recompensa, debe de ser correcta. Por eso nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo hay que recitar, tal y como le fue revelado. Inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'anu ghaddan tariyan kama unzil. Allah ama y le agrada que se recite el Corán tal y como le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos dice en el Sagrado Corán que el Corán fue revelado recitado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuyas también suras, capítulos que conforman el conjunto del Sagrado Corán. En el Corán hay 114 capítulos, bloques de aleas, de versículos, y luego cada capítulo se conforma de aleas, de versículos, de frases que en conjunto conforman ese capítulo que se denomina en árabe sura. Hay 114 capítulos, hablaremos de las informaciones básicas relacionadas con el Sagrado Corán también en otro capítulo, y esas suras en sí son un desafío para los demás. Nadie puede aportar algo similar. Allah ha desafiado a los árabes de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenían cierta elocuencia, que tenían cierto dominio al árabe, a la retórica, a todas las especialidades, digamos, relacionadas con el lenguaje árabe y la lingüística, y eran, digamos, los maestros a la hora de pronunciar la poesía y de utilizar ciertas fórmulas muy elocuentes en su diálogo en el idioma árabe. Allah subhanahu wa ta'ala les ha desafiado a toda la humanidad y a todas las criaturas que aporten algo similar con el Sagrado Corán, que aporten al menos un capítulo que se conforma de 3 aleas, que es capítulo del Kauthar, la abundancia. Y por eso es un desafío, y hasta hoy en día nadie, digamos, ha dicho o ha declarado que puede aportar algo similar al Corán, tanto en su lenguaje, tanto en su sabiduría, en sus verdades científicas, en sus narraciones históricas, en todo lo que aporta el Sagrado Corán. Nadie hoy en día puede declarar o decir o afirmar que puede hacer competencia a la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, en árabe o en cualquier otro idioma. Y ahí está el desafío, y ahí está el milagro del Sagrado Corán. El milagro de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam es un milagro científico, es un milagro racional, es un milagro intelectual, que es la palabra de Allah, que es el Corán. Y ahí está en manos de todos, para que todos nos acerquemos objetivamente a ello y que lo estudiemos y que intentemos asimilar su conocimiento. El Corán, como sabemos, tiene varios nombres, varios atributos que nos acercan los propósitos, ¿no? Vamos a verlo en esta siguiente imagen. Se le denomina como el Corán, al-Corán, se denomina el libro, la escritura, el kitab, el recuerdo, el dhikr, el criterio, el furqan, el espíritu, el ruh, la exhortación, al maw'idha, la prueba, al burhan, la revelación, el wahi, la noticia, al naba. Son nombres y atributos también: la luz, al nur, la cura, el shifa, la misericordia, el rahma, el bendito, el mubarak, la buena nueva, el bushra, el generoso, el karim, el glorioso, el majid, el claro, el mubin, y entre otros atributos, que todo nombre o atributo se refiere a una de sus características y propósitos, y se utiliza más el Corán y el libro porque se lee y es escrito. Todos esos nombres y atributos vienen mencionados en contextos coránicos, que vienen a resumirnos y a recordarnos la esencia del Sagrado Corán. Es luz, es misericordia, es exhortación, es cura física y cura espiritual, cura a nuestras miserias humanas, ¿no? A nuestros fallos, y nos ayuda a mejorar ese carácter. Es una exhortación que nos llama al bien, es un criterio que nos ayuda a discernir entre el mal y entre el bien. Es una prueba, ¿no? Una prueba de la existencia de Dios y de también de la sinceridad del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de las verdades que nos aporta, y a través de las narraciones históricas, a través de las enseñanzas divinas que responden a nuestra naturaleza innata, a nuestro patrón natural que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha asignado. Todos esos atributos y todos esos adjetivos, esos nombres, responden a la esencia del Sagrado Corán y nos transmiten los propósitos de ese Sagrado Corán. Vamos a ver la siguiente imagen.
El Corán, como sabemos todos, es el último mensaje de Allah. Ha sido revelado con el fin de servirle, a la humanidad como guía en esta vida y como fuente de conocimiento, como hemos dicho anteriormente. Desde su revelación, este es importante, y por la gracia de Allah, esta fuente inagotable nunca ha sido sujeto de ninguna alteración, tanto a nivel de su significado como a nivel de sus más pequeñas letras o signos de vocalización, porque Allah, glorificado sea, ha prometido su protección y su conservación a lo largo de los siglos y de las sucesivas generaciones. Esta es una característica que tiene el Sagrado Corán en comparación con los otros libros. Las otras escrituras tienen varias versiones, tienen varias fuentes, tienen varias historias, hay muchos cambios entre sus textos. Históricamente se ha demostrado que hay ciertas alteraciones, cierta manipulación, cierto cambio, ¿no?, cierta tergiversación al mensaje principal y al mensaje inicial, pero el Sagrado Corán, si hacemos un recorrido en su historia, en el momento de su revelación, hasta hoy en día, en los libros que tenemos entre manos, pues hay evidencia y hay pruebas claras y argumentos que nos dejan claro, sin lugar a duda, que el Sagrado Corán no ha sido sujeto de ninguna manipulación. Es la misma palabra que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus más mínimos detalles. Y Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, ha prometido su salvaguardia y su protección. Lo dice en el Sagrado Corán, vamos a ver la lea: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dice Allah en el Sagrado Corán: ciertamente nosotros hemos hecho descender el recuerdo, el Corán, y ciertamente somos sus guardianes. La sura 15, alea número 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ha prometido salvaguardar, proteger ese Corán, su palabra. ¿Por qué? Porque es el último mensaje a la humanidad, y ese último mensaje no puede sufrir alteración, no puede manipularse, no puede sufrir cambios en su esencia y cambios en su texto original. Luego el tema de la interpretación o el tema de la adaptación a esas exigencias espaciotemporales es una cuestión totalmente diferente, y eso forma parte de la naturaleza del Sagrado Corán, de la palabra, la flexibilidad, ¿no?, y la adaptación a las necesidades de los seres humanos en las diferentes generaciones y en las diferentes épocas, lugares y tiempos. Pero el texto original, la esencia del Sagrado Corán, las bases fundamentales del Sagrado Corán no pueden sufrir alteración ninguna, porque si no, no valdría para ser el último mensaje de Dios para la humanidad, no valdría para ser la última revelación para la creación, no vale para ser la última fuente de conocimiento, sabiduría y de exhortación y de guía y conocimiento y legislación para la humanidad. Si sufriese esa alteración, como pasó con las otras escrituras, pues no valdría para ser el último mensaje. Por eso Allah ha prometido, Él, glorificado sea, que su protección y su salvaguardia, y así nos lo ha dejado escrito en el Sagrado Corán, y luego a través de, las evidencias reales, ¿no?, y tangibles, vemos que efectivamente Allah subhanahu wa ta'ala ha asignado a la protección del Sagrado Corán generaciones y generaciones, gente que ha dedicado toda su vida al estudio, a la memorización, al estudio de la escritura, al estudio de las versiones coránicas, a las diferentes lecturas, a la exégesis, a las ciencias del Corán, y ha sido muy bien cuidado, muy bien estudiado, muy bien protegido por los mismos musulmanes, y esa es una señal de esa protección que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prometido para proteger su palabra, que su protección para nosotros es una protección a nosotros mismos, porque nos protege nuestra fuente principal de inspiración en nuestra vida, en todos los aspectos que hemos dicho anteriormente: espiritual, social, político, económico, religioso, práctico, etc. Esa conservación, ¿no?, y esa protección, como vamos a ver en la siguiente imagen, ha adoptado, digamos, forma, o ha adquirido forma, principalmente gracias a dos métodos que van a ser, inshallah ta'ala, el objeto de nuestro estudio en este espacio: la conservación por la vía escrita y la conservación por la vía oral. Cuando hablamos de la protección, o cuando hablamos de la transmisión del Sagrado Corán, naql al-Qur'an al-Karim, ha sido a través de al-naql al-sawti,
¿no? La vía oral, y an-naql al-kitabi, la vía escrita. La vía escrita incluye la recopilación del Sagrado Corán, el registro del Sagrado Corán cuando recibía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la revelación, tenía sus escribas, les dictaba lo que se le había revelado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego los procesos de la recopilación los estudiaremos en la época de Abu Bakr as-Siddiq, en la época de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardah, y luego las formas que adquirió hasta terminar en el último formato que tenemos en nuestra mano. Y la vía escrita también incluye todo el estudio del Sagrado Corán a nivel de sus ciencias, el ulum al-Qur'an, el tafsir y todas las otras técnicas relacionadas con el Sagrado Corán. Todo eso va en esa línea de la protección escrita. Tenemos obras en todas las especialidades, en todos los campos y apartados relacionados con el Sagrado Corán que han sido hechas por generaciones, diferentes generaciones de musulmanes, personas que han dedicado toda su vida al estudio del Sagrado Corán para acercarnos ese conocimiento puro, protegido, tal y como le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego viene la vía oral, que es también otra prueba, ¿no? Que van paralelamente, una confirma a la otra. La vía oral, ahí entra la recitación, entra el tajwid, las reglas de la recitación que hemos estudiado y que estudiaremos inshallah ta'ala, y también entran las al-qira'at, las riwayat, también las versiones coránicas, las diferentes lecturas, las diferencias entre una a otra, cómo hay que alargar el sonido aquí, cómo hay que pronunciar esa vocal, cómo hay que enfatizar esta letra, cómo hay que aplicarle los rasgos distintivos a esta, el susurro, digamos, la enfatización, la atenuación, cuando digamos cortamos el aire, cuando alargamos el sonido, cuántos tiempos, cuántos harakas hay que alargar el sonido en cierta letra, cuándo hay que acortarlo, qué impacto hay que dar a esta letra. Todos esos detalles, mínimos detalles, están muy bien definidos, están muy bien establecidos por nuestros sabios. Hoy en día los aplicamos y los hemos aprendido generación tras generación de manera oral y de manera escrita. Todos los que, alhamdulillah, memorizamos el Sagrado Corán, y Allah subhanahu wa ta'ala me ha bendecido con la memorización del Sagrado Corán. Cuando hablamos de memorizar el Sagrado Corán, hablamos de memorizar todos sus versículos y todos sus capítulos, de los 114 capítulos, de los 6.214 versículos del Sagrado Corán, de manera, digamos, sin tener la necesidad de recurrir al libro. Y no estamos hablando de una persona o dos, o de 100 o de 1000, estamos hablando de millones de musulmanes en el mundo que memorizan y memorizaban el Sagrado Corán, y nos lo hemos transmitido generación tras generación, nuestros suyuj, nuestros sabios, nuestros maestros, y ellos de sus maestros y sus maestros de los suyos, hasta llegar a los compañeros del profeta, hasta llegar a la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de él directamente al arcángel Gabriel, y del arcángel Gabriel a Allah subhanahu wa ta'ala, que es la cadena de oro que denominan nuestros sabios. Vía oral con todo lujo de detalle, vocalización, vocales, alargamiento de sonido, rasgos distintivos, puntos de articulación, las paradas, el cese, dónde empezar, dónde no, todo eso está protegido y lo podemos comprobar. Y muchas veces pongo el ejemplo de que si nos quemasen todos los libros escritos del Sagrado Corán, la umma islámica, la nación islámica hoy en día tiene la capacidad de, a través de los memorizadores del Sagrado Corán, volver a escribirlo con todos los detalles, porque también junto a la memorización del Sagrado Corán memorizamos las reglas, memorizamos las otras técnicas, cómo se escribe, cuál es la diferencia de la escritura del Sagrado Corán en comparación con el árabe clásico en tal palabra o en otra. Todo eso son pruebas que determinan otra vez más que la protección de Allah subhanahu wa ta'ala es real y es cierta. Por eso dijo, ciertamente hemos revelado el recuerdo, el Corán, y somos sus guardianes. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Y no hay lugar a duda, hablaremos inshallah ta'ala de la vía escrita, porque también este año incorporaremos apartados de las ciencias del Corán, donde también veremos todos esa prueba claramente, cómo ha sido protegido el Sagrado Corán y cuáles son las garantías, ¿no? Evidentes y tangibles y palpables de que efectivamente la palabra que tenemos entre manos hoy en día es la palabra divina de Allah. ¿Cuáles son las virtudes del Sagrado Corán? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que interesar por el Sagrado Corán? Aparte de todo lo que hemos dicho, es evidente, es nuestro libro sagrado, es la palabra de Allah, es nuestra fuente, pero también
tiene muchas virtudes, bueno, son incalculables, no podemos citar todas aquí, pero simplemente para animar a nuestros hermanos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y exaltado sea en su libro sagrado, un libro lo hicimos descender, bendito, a fin de que mediten sus aleas y para que reflexionen los dotados de intelecto. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Ese es el fin de la revelación del Sagrado Corán. El Sagrado Corán no fue revelado para tenerlo, como he dicho anteriormente, como amuleto o bendición, o tenerlo en la estantería, o colgarlo, ¿no? O dejarlo en el coche, o poner unas aleas en nuestros coches, o protegernos con él. No, el Sagrado Corán le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como palabra divina y fue asignado para nosotros como una fuente de legislación y conocimiento para que meditemos sus aleas, para que aprendamos de él, para que asimilemos el conocimiento del Sagrado Corán y lo practiquemos en nuestra vida. Llevar a cabo las enseñanzas de Allah, llevar a cabo las enseñanzas de la palabra divina, adoptar nuestra vida acorde al Corán. Nuestra madre Aisha, cuando le preguntaban por el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y por sus modales, respondía: kana sallallahu alaihi, kana khuluquhu al-Qur'an. El profeta Muhammad, kana Qur'anan yamshi, en otra narración, era un Corán andante. Sus modales y su carácter eran el Corán. Si quieres ver el Corán personificado, fíjate en el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si quieres entender el profeta, si quieres entender el ejemplo coránico, digamos, escenificado y personificado, ejemplificado, pues fíjate en el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así deben de ser los musulmanes, así debemos de ser. Seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que siguen el camino del Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala nos reveló el Sagrado Corán para meditarlo, no simplemente para recitarlo, no simplemente para tenerlo ahí de recuerdo y acudir a ello de Ramadán a Ramadán y escucharlo en la oración o rezar con ello, no, para meditar sus aleas, para estudiarlo, buscar el conocimiento en él y aplicar sus enseñanzas de misericordia, luz, exhortación, de cura, de bendición y de compasión en nuestra vida, a la hora de tratar con Dios y a la hora de tratar con el universo y a la hora de tratar con nuestros hermanos, hermanos en la fe, hermanos en la religión y hermanos en la base humana, hermanos en la humanidad. Ese es el objetivo de nuestro estudio y ese debe de ser nuestro enfoque a la hora de acercarnos a la palabra divina de Allah. Vamos a dejarlo por aquí porque se nos acaba el tiempo, inshallah, y retomaremos en el siguiente capítulo con más virtudes del Sagrado Corán y nos adentraremos poco a poco en los diferentes apartados, en los diferentes campos relacionados con el Sagrado Corán en esta nueva temporada de vuestro programa Recita el Corán. Espero que os haya sido de beneficio y cualquier duda que tengáis nos las podéis mandar al email del programa, aliles@cordobainternacional.com, los temas que queréis que tratemos, alguna duda relacionada con el Sagrado Corán, vuestras observaciones, críticas, sugerencias, todas van a ser bienvenidas. Barakallahu fikum, que Allah os bendiga. Y nos veremos en el próximo programa, Dios mediante. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.